Cordial saludo. Este es un espacio dedicado a realizar un análisis del código deontológico del periodista, un debate entre los compañeros. Esto va dirigido a la clase de ética profesional. Los compañeros de la mesa de trabajo son Ferney Montoya, Estefanía Ceballos, Valentina Tunja, Samuel Ochoa, Luis Fernando Corrales y John Arango en la postproducción. ¿Cómo están, compañeros? Muy bien, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Tema muy importante y es muy importante debatir, dar ideas y opiniones acerca de toda esta problemática y todas estas ideas de la ética dentro de las carreras. Buenos días, mi nombre es Valentina y creo que es importante abordar todos estos temas y tener claro cómo es el papel del periodista con el Estado. Cordial saludo a todos. De esta manera vamos a dar comienzo a las preguntas para los compañeros que van a debatir sobre el tema del código deontológico del comunicador social periodista. Ferney, ¿cuál cree usted que es el principal deber del periodista con el Estado? Yo considero que existen códigos, lineamientos y leyes tanto estatales como en las carreras, no solo en el periodismo. Y cuando nosotros salimos de la universidad y empezamos a ejercer, no podemos olvidar todo lo que aprendimos ahí desde la ética periodística, ¿cierto? Entonces considero que hay que respetar las normas y los símbolos patrios y las leyes de nuestro país, pero no podemos pasar por encima nuestra ética por las leyes. Hablo específicamente que estuvo hace poco pues como en boga en nuestro país, que estaban hablando de revelar fuentes. Considero que ese es un punto pues como crucial, que no podemos pasar, como les decía ahorita, en lo que es nuestra carrera, nuestras fuentes, divulgarlas solo por una ley. Considero que ahí entonces estaría entrando en contravía lo uno con lo otro. Yo creo que también un tema importante más allá del periodista del Estado, también se puede hablar de un tema también social, de qué deber nosotros tenemos como periodistas, aplicar también a la sociedad el buen uso de la información, el dar una información clara y objetiva de todas las cosas y ser transparentes en toda la información que manejemos. Muchas gracias por la opinión. Sigamos entonces con la segunda pregunta. ¿Qué opinan del periodismo actual? Yo creo que depende del punto que se vea. O sea, es muy importante cómo las redes, todos estos medios informativos han ayudado a que haya otra clase de periodismo. Por ejemplo, la puya, que se puede tomar desde muchos puntos de vista, pero que también ha ayudado a incentivar a las nuevas generaciones a que se interesen por la política y a que se interesen por temas que son de gran relevancia, que de pronto ha perdido importancia para nuevas generaciones porque se hacen más acartonadas. Entonces considero que desde ahí está muy bien. Hay que considerar que estos nuevos medios, estas nuevas formas de ver el país, estos nuevos medios tengan una ética dentro de lo que hacen, que den todos los puntos de vista. Pero sí considero que es muy importante que se renueve el periodismo, que se renueve la forma de opinión para interesar no solo a esas nuevas generaciones, sino también a otros públicos que no han estado normalmente interesados en llegar a fondo a los temas del país. Yo opino también lo mismo, que se debería como también a volver a traer ese periodismo orgánico, más objetivo, y traer también el hecho de que aquí en Colombia el periodismo está está decayendo. Hay dos extremos, de las personas que tienen un periodismo con la verdad, que los llevan por la verdad, y el extremo de que lo utilizan para transgiversar la información o mentir sobre las cosas. Yo creo también, Valentina, que hay que tener
en cuenta que si tiene esas bases éticas y esas bases del periodismo y está llevando una información, es muy importante que sea desde todas las versiones del periodismo, porque va a venir con la tecnología, porque la tecnología va avanzando, entonces va a aportar cada vez más. Conocimos el periódico, luego ahora tenemos el periódico digital. Por ejemplo, cuando estaba la radio, ahora hay radio digital también. Y cuando llegó la televisión, llegaron la internet, se pensó en algunos gremios que se iba a perder la radio, pero mira que ha evolucionando. Entonces, yo pienso que es la evolución desde las nuevas tecnologías. Sí, pero el hecho de que el periodismo, los medios de comunicación estén avanzando no quiere decir que también exista como, o sea, yo creo que es más también un tema ético, de la ética profesional que deben tener todos los periodistas o en cualquier profesión, que debe existir una idea más centrada de lo que se puede tomar como la verdad, cómo lo estamos mostrando, cómo estamos mostrando la realidad que vivimos pues actualmente, cómo se muestra la información y cómo los ciudadanos se están informando por eso, más allá de cualquier medio, o sea, puede ser virtual, y creo que eso más ha ayudado con la tecnología o en las redes sociales, cómo se están mostrando las noticias de una forma como más para entender a la gente, pero de ahí mismo se transgiversa todo, se manipula la información y quedamos con una información que no es verídica. Claro, no... los fake news que llaman, sí, estoy totalmente de acuerdo, que es de que se cuide ese código ético en cada carrera, porque no solamente el periodismo, de hecho, ya cualquiera puede ser periodista, ¿cierto? Conocemos muchos casos que salen en televisión, en redes, y son muy fuertes desde ahí, en ese cuarto poder que es la comunicación. Sí, más ahora que en épocas presidenciales que el país está tan polarizado y se está dividido en tantas formas que todos quieren tener un poder de convencimiento hacia el otro, pero no de una forma verdadera, o sea, todo es transversando la información. Quiero hacer un aporte y es, ¿qué piensan ustedes acerca de que la comunicación social y el periodismo no tenga acreditación, no tenga su tarjeta profesional? Lo acabaste de mencionar, Ferney, de que cualquiera habla en radio, en televisión, y de pronto por eso es que no se llega a un buen periodismo. Yo creo que hay varias cosas. De hecho, los comunicadores tuvieron tarjeta profesional, luego la quitaron. En este momento, como lo decías, no está. Cualquiera no podía hablar en radio. De hecho, si escuchan Latina Estéreo, uno de los locutores que lleva mucho tiempo allá, siempre se presenta, soy con código de comunicación. Cualquiera no puede utilizar el radio. De hecho, va a mencionar a amigo periodista de Radiónica, Santiago Arango, que mencionaba alguna vez en la red de él, hacía la comparación de que un micrófono es como tener una metralleta en la mano. Vos puedes destruir o puedes tener la metralleta con el seguro y no pasa nada, ¿cierto? Es un pedacito de poder que tenés ahí. Puedes destruir o elevar a alguien, que de hecho conocemos muchos casos en el país, no va a mencionar nombres, pero de medios que están con X políticos o que están con X partido político. Hay una canción de Estados Ateros, por ejemplo, se llama Los Amos de la Información, que habla precisamente de eso, que puedes subir, bajar a alguien. Entonces es muy delicado eso, y ojalá se pudiera volver a tener esa tarjeta profesional para regular quién habla y qué dice ahí. La cuestión con los ratings y la publicidad es que cualquier información o cualquier programa puede tener más sintonía, puede sonar en más lugares. Si vos escuchás esos programas y esas emisoras de reggaetón, el rating es que llegan al programa de radio, llegan sin guión, sin investigación previa, simplemente llaman a la gente a burlarse de la gente, y eso es lo que tiene alta sintonía. Eso es muy triste, donde cualquiera puede ser comunicador solo por tener un micrófono al frente. Vamos con la tercera pregunta a cargo de la compañera. ¿Qué opinan ustedes de la distorsión de la información y cómo creen que se podría mejorar? Yo creo que la principal razón por la que se distorsiona la información, o el principal pues, medio por donde se hace, son las redes sociales, en las falsas noticias y cómo la gente lee algo y ahí mismo lo cree. O sea, no tiene como
como un criterio claro sobre algún tema, sino que cualquier cosa que aparezca en internet o alguna cadena de WhatsApp ya lo comparten y creen que es verdad. Creo que es más como cambiar esa cultura de ver y creer así masticadito, sino que tener una posición más clara sobre algún tema y no dejarse convencer así lo fácil o lo que se vea. Creo que como periodistas también está la labor de informar bien, de ser coherentes al hablar y no cometer o caer en el error de quedarse solo en el título. Es lo que pasa con los fake news, Valentina, que simplemente estamos leyendo el título, no estamos leyendo el contenido y son como unas verdades muy líquidas y nos quedamos como lo que son las redes y es la rapidez de cómo lo que se propagan. llega. Exacto, o sea, llegas simplemente a la rapidez y a lo que llega ahí, pero no estás profundizando y no está llegando tanta información desde las redes que no estamos profundizando. Nos llega información por WhatsApp, por Facebook, por el Twitter, por el Instagram y nos quedamos solamente en eso y no está llegando tanto que no estamos digeriendo todo, simplemente nos quedamos con lo que está en la puntica del iceberg y ya. Sí, yo considero que es eso también. También opino que no todo es malo en las redes sociales, que también ha servido como un mecanismo de denuncia, lo que los periodistas también pueden denunciar este tipo de casos. Yo creo que es también como una coherencia y lo que dices, que no, pues es que no es que llegue mucho malo, yo creo que llega mucho malo, pero llega mucho bueno e interesante, ¿cierto? Pero es como lo aprovechamos. Yo creo que es también un caso ético personal, ¿cierto? No solo también desde la ética profesional periodística, sino que también tener y divulgar un poquito esa ética personal que defienden las personas. El año pasado estuve leyendo, El Espectador están mostrando de un medio independiente que hizo el experimento en el cual había un título y el cuerpo de la noticia decía otra cosa. Entonces al final decía, si usted vio que replicaron esto, fue que esa persona no leyó el contenido. Entonces es también como, era una especie, digamos, de burla también a quien estaba compartiendo el contenido sin leer el cuerpo de lo que decía, solamente el titular. Bueno, muchachos, muchas gracias. Vamos a proceder con la cuarta pregunta. ¿Hasta dónde creen ustedes que debe llegar un periodista para cumplir su deber para con el Estado? Ya que conocemos tantos casos de periodistas amenazados, que se han tenido que ir del país o que han tenido que llevar a sus familias al exilio, por decirlo de ciertas formas. Yo creo que no es un tema que esté directamente relacionado con el Estado, sino más con la sociedad, de que nosotros tenemos el deber de informar y de tener la mayor credibilidad pues, en una fuente o una información y pues llegar hasta donde se pueda llegar, hasta el fondo de la noticia, pero tampoco poniendo en riesgo nuestras vidas o poniendo en riesgo nuestra integridad como periodistas. Yo considero, y teniendo, pues nombrando aquí el código deontológico del comunicador, en el capítulo 1, en el artículo 4, habla de que el periodista respetará todos los estatutos sobre la comunicación, la información, los que están consagrados en la Declaración de los Derechos Humanos y en la Constitución de la República y en las otras normas jurídicas. Entonces, hablando desde ahí, yo creo que hay que llegar pues a un consenso, como hablábamos hace un rato, de que hay unos reglamentos jurídicos en la Constitución, en las normas y las leyes, pero también hay unas éticas que hay que respetar desde la carrera del periodismo. En un momento regresamos, los dejamos con esta pausa musical en Palabras Mayores.
Regresamos en Palabras Mayores con Estefanía, que le va a hacer la siguiente pregunta a nuestros compañeros. Ferney, ¿cómo cree usted que es la respuesta del Estado en el ejercicio de la libre expresión y el libre acceso a las fuentes? Es algo que se tiene que luchar desde la academia. Hablamos acerca de la tarjeta profesional y son esos derechos que debe salvaguardar, que debe respetar y que debe defender las leyes del país, la Constitución y los organismos también, las entidades del gobierno. Es el libre derecho a la información y es el libre derecho y el respeto a la profesión del periodismo, porque el periodista debe guardar estricto secreto profesional, casi pues como un sacerdote, el secreto de confesión. Así debe ser también el respeto por la fuente, tanto del periodista como por los organismos de la sociedad. Deben darnos esa libertad, ese derecho de poder proteger la fuente, su información, la fuente, y ahí va implícito también el derecho a la vida, porque si estoy diciendo la fuente, pues hay un riesgo también en la vida de esas personas que nos están dando su información. Vamos con la que será nuestra última pregunta y metiéndonos ya brevemente en un tema que está interesando mucho al país, que son las elecciones presidenciales. ¿Creen ustedes que se ha visto imparcialidad en esta época de elecciones presidenciales? Yo opino que los medios de comunicación en estas épocas presidenciales no han sido neutrales en su totalidad. No todos los medios, pero algunos que mayormente son vistos por los colombianos, Caracol, RCN, juzgan o proceden con mucha parcialidad. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Valentina. Hay algunos medios que sí tratan de ser más neutrales y más imparciales, pero hay algunos que si uno viera todo el día ese medio, seguro que ya estaría convencido de un voto por un solo candidato y no por sus propuestas, sino porque todo el tiempo están hablando de ese candidato. ¿Qué pueden resaltar de los medios locales? Creo que hay un poco de imparcialidad en esos casos. Yo encuentro una gran diferencia entre ver RCN y ver Teleantioquia. Yo resalto mucho el informativo de Antioquia, los noticieros de Telemedellín también. Considero que son muy imparciales y es distinto ver esos medios, esos noticieros nacionales a ver los regionales. Yo también creo que es una virtud, la virtud más importante que debe tener un periodista es ser imparcial, neutro y ser objetivo a la hora de dar cualquier información de cualquier tipo, más allá de cualquier preferencia política que tengamos. Bueno, muchas gracias. Damos conclusión a esta ronda de preguntas y quiero agradecerle a nuestros entrevistados por sus opiniones, por su participación. También quiero agradecer inmensamente a mis compañeros y al público por escucharnos. De esta manera terminamos Palabras Mayores. Los esperamos en una próxima emisión.